Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Un cordial saludo al magisterio del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar en nombre de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos, hoy 18 de enero del 2026. Pues bien, darle la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de ADUCESAR a todo el magisterio del Cesar de Valledupar. Comenzamos este año con la firme convicción de que educar es sembrar desde el alma. Que este 2026 nos brinde la oportunidad de renovar nuestra vocación, transformar vidas con esperanza y seguir firmes en la defensa de nuestros derechos y de la educación pública. Bienvenidos todos nuestros maestros y maestras. Pues bien, en la semana que termina, también tenemos que decir que FECODE y el Ministerio de Educación retoman la discusión sobre la planta docente en el país y la educación inclusiva. Fue así que el pasado 15 de enero se reunieron de manera conjunta la mesa jurídica y la mesa política educativa de FECODE para retomar el proceso de modificación de los decretos 1421 del 2017 y el decreto 3020 del 2002, normas fundamentales para la garantía del derecho a la educación y a la estabilidad laboral del magisterio. El ministerio enviará observaciones y un informe técnico actualizado de la planta docente del país. Por su parte, FECODE propuso un acto administrativo transitorio para estabilizar las plantas docentes ante la aplicación rígida de parámetros por parte de varias entidades territoriales. Pero en educación inclusiva, solo 24 entidades territoriales han consolidado matrícula y planta para educación inclusiva, lo que pone en riesgo el derecho a la educación y favorece la tercerización. Pero también se reafirmó de modificar el manual de funciones para el próximo concurso docente con enfoque de educación inclusiva. FECODE reitera que debe derogarse la circular 20 y 21 del 2022. El ministerio se comprometió a enviar una propuesta de revisión. Se espera que para la próxima semana se continúe estas reuniones con el fin de materializar la modificación de dichos decretos. Por otro lado, decirles que Valledupar se suma a la agenda regional del FOMA. La Junta Directiva de ADUCESAR sostuvo una importante reunión con el vicepresidente del FOMA, Herman Bayona, en la que se abordaron temas claves para fortalecer la red de salud del magisterio y ampliar la oferta de servicios
en el departamento del Cesar. Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer los nodos de Chiriguaná, Codazzi y Bosconia, exigiendo el nombramiento de un autorizador o dinamizador en cada uno de ellos con el fin de mejorar la oportunidad y eficiencia en la atención. De igual manera, se solicitó la gestión de una nueva sede del FOMAC en Valledupar que cuente con la capacidad instalada para brindar una atención digna y adecuado a los usuarios del FOMAC. Otros temas abordados incluyeron la solución a los pagos de viáticos y reembolsos, el pago oportuno en los términos de ley a los prestadores de servicios de salud y a los dispensarios de medicamentos, entre otros asuntos de gran relevancia para la salud del magisterio del Cesar. Desde ADUCESAR esperamos que los compromisos adquiridos con Fiduprevisora FOMAC Nacional se materialicen en acciones concretas que redunden en el mejoramiento de la prestación del servicio médico asistencial para los docentes activos y pensionados. Decirles que salió lo que tiene que ver con los intereses a la cesantía. Por lo tanto, tenemos que decir que según la resolución 052 del 14 de enero, expedida por la Superintendencia Financiera, determinó que la tasa certificada del DTF fue 9.20%. El primer pago proyectado para los intereses a las cesantías es finales del mes de marzo y se calcula sobre el saldo de las cesantías acumuladas, obviamente reportadas por las Secretarías de Educación, y estos intereses serán consignados en la cuenta de cada docente. Entonces, desde ADUCESAR estamos atentos también al tema de los intereses a la cesantía. Finalmente, decirles que avanza el proceso de ascenso y reubicación salarial. Para el próximo 22 de febrero está prevista la presentación de la prueba escrita del concurso de ascenso y reubicación para los docentes regidos por el decreto ley 1278 y que se encuentran debidamente habilitados para participar. La prueba se realizará en el municipio de Valledupar. A partir del 2 de febrero a cada docente le llegará la notificación correspondiente con el lugar y la institución educativa donde deberá presentar la prueba. Deben estar atentos. Desde ADUCESAR y pensando siempre en el bienestar y la preparación de nuestros maestros y maestros afiliados, informamos que a partir de hoy, 18 de enero, se dará inicio a un ciclo de capacitaciones a nuestros docentes afiliados y habilitados para este proceso. Dichas capacitaciones se realizarán con el acompañamiento de la firma Milton Ochoa. ADUCESAR reafirma su compromiso permanente con la defensa y el fortalecimiento de la carrera docente. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La actividad gremial en materia educativa la presenta un directivo de FECODE. Bienvenido. Tesorero de FECODE, profesor Luis Grimaldo, a quien tenemos en ADUCESAR somos todos. Profesor, prioridad de FECODE para el presente año. Buenos días. Bueno, inicialmente es sacar lo más rápido posible el decreto de salario. Ya todas las condiciones están dadas, esto no amerita más demora. Segundo, el decreto de la nueva bonificación para el grado 14, que es distribuir medio punto durante 3 años
consecutivos, arrancando con un 17% y terminamos con un 43%, que es una bonificación para los compañeros que estamos en el grado 14 hace más de 2-3 periodos de estar ahí, periodo de 3 años. Lo tercero es que se defina ya la orden a todas las secretarías para que paguen el nuevo valor de la bonificación pedagógica. Lo tercero es, ya debe salir la reglamentación, la nueva reglamentación de la jornada única, del decreto 3020 que nos está afectando en los colegios en este momento. Hoy es que se están dando cuenta la cantidad de estudiantes que hace falta. Hace falta 2 millones de estudiantes en el sistema. Y si no tenemos estudiantes, sobramos maestros. Anular la circular 20 de 2017 sobre jornada única. Iniciar la anulación de esa circular para entrar a reformar la mal llamada jornada única. Yo te podría decir que eso es lo más inmediato, pero viene ahí pegado lo más inmediato la terminación del concurso de ascenso y reubicación que está cursando. Pero a su vez, el nuevo concurso de maestros que sería para 13.500 nuevas plazas, porque nosotros los del 2277 ya estamos de salida y están llegando los compañeros del 1278. Te podría resumir así en grandes rasgos las prioridades que hoy el Comité Ejecutivo tendríamos frente al gobierno. Hay una preocupación con la prima de antigüedad en Valledupar. ¿Qué podemos hablar sobre eso a través de FECODE? ¿Qué diligencia está adelantando en estos momentos? En este momento que estamos tú y yo hablando, se está dando una reunión jurídica, ¿sí?, con nuestro departamento y el secretario jurídico del Ministerio de Educación. Nosotros hemos encontrado todos los tropiezos con la oficina jurídica del Ministerio de Educación. Te podría decir que del gobierno del cambio, la oveja negra es el Ministerio de Educación. Es el que está negando ese reconocimiento de esas primas territoriales en muchas regiones, como la de Cali, como la del Cesar, como la del Magdalena, como la de La Guajira. Tenemos ese impedimento. Esperamos luces ya aquí a la tarde a ver qué posición tiene la oficina jurídica, como también se va a tocar ahora en este momento el reconocimiento de la prima de medio año a los compañeros que no tienen la pensión gracia. ¿Por qué no se la han pagado a los demás? Y se ha sido a través de abogados, por la posición de la oficina jurídica del Ministerio de Educación, que ha sido nefasta para el magisterio. Con relación, profesor, a los candidatos que lleva FECODE al Senado, ¿qué podemos hablar sobre eso? Hombre, en buena hora, magisterio del Cesar, ahora que venía hacia acá, todas las vallas de los grupos tradicionales. Tú no puedes permitir que esos mismos grupos tradicionales tengan tomado al Senado. Fueron 18 reformas que no aprobaron, 18 reformas del pueblo. Nosotros necesitamos elegir senadores amigos, y los senadores amigos están dentro del magisterio. Hay 7 candidatos del magisterio. En el caso nuestro personal, estamos apoyando a Nelson Javier Alarcón, el número 4 de Fuerza Ciudadana. Esperamos, hay otros 6 más. Escoge al que tú quieras, ojalá sea el nuestro, pero escoge a un maestro para poder tener amigos en el Senado de la República, y no como el día de hoy, que no tenemos ni un solo amigo en el Congreso de la República. Gracias, profesor, muy amable. Siempre a sus órdenes, compañero. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Identifico a Nelson Alarcón. Profesor Nelson Alarcón, para los docentes del Cesar y para los oyentes de ADUCESAR somos todos, ¿quién es Nelson Alarcón y por qué aspira al Senado de la República? Bueno, primero que todo, un saludo cordial y fraternal a la Junta Directiva de ADUCESAR, en cabeza de nuestro presidente Jorge Luis Larios, los demás integrantes de la misma, a todos los maestros y maestras del Cesar y comunidad educativa. Un saludo respetuoso y agradecimiento por este espacio. Lo segundo, Nelson Alarcón es un docente rural que a través de los años de la lucha, de la movilización, de la experiencia en el aula de clase y en todos los escenarios, seguimos avanzando en todo el proceso en defensa de la educación pública. Por eso
Hemos pasado por diferentes escenarios, por la CUT departamental de Boyacá, por Sindimaestros Boyacá, ser presidente de Sindimaestros Boyacá, llegar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE como secretario de Asuntos Jurídicos, y posteriormente me dieron la oportunidad la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras del Ejecutivo en el 2018 para ser presidente del sindicato o la federación más grande en Colombia, que es FECODE. Posteriormente nos postulamos en el 2022 para ser candidatos al Senado de la República. Desafortunadamente no obtuvimos la curul que hoy queremos y pretendemos nuevamente llegar al Senado de la República con la voluntad de todas y todos los colombianos, las colombianas, los maestros y maestras del Cesar, su comunidad educativa. ¿Y para qué llegar al Senado de la República? Para realmente continuar con los diferentes procesos, con los diferentes proyectos, por la defensa de la educación pública, de la vida, del territorio, del agua potable, de la defensa de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y por supuesto de los maestros y maestras de Colombia. ¿Qué opina de las reformas que ha presentado el gobierno y que no han sido aprobadas por el Senado? Primero que todo hay que aclarar que las 10 reformas que se han presentado en el Congreso de la República, en este gobierno, en el gobierno del cambio, el cual nosotros ayudamos a elegir, fueron propuestas que surgieron de la movilización, del paro nacional del 2019 y 2021, y que nosotros condensamos en esas 10 reformas, como la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma agraria, la reforma a la justicia, la reforma a la educación superior, entre otras. Nosotros en diciembre del 2022 presentamos, elaboramos los documentos y le entregamos al señor presidente en ese entonces, Gustavo Petro, iniciando su mandato, y obviamente esas son las que se han llevado al Congreso de la República. Surgieron de la lucha, de la movilización del pueblo colombiano. Pero hoy, desafortunadamente, tenemos una mayoría del Congreso que no está acorde a lo que hoy se requiere y se necesita para poder aprobar estas reformas. Hoy tenemos un Congreso que es negacionista, que no le interesa a la ciudadanía, que no le interesa modificar la Constitución Política Nacional, que no le interesa la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, no le interesa que realmente se generen esos espacios. ¿Para qué? Para cerrar las brechas de desigualdad y de miseria que hoy existen en nuestro país. Por eso hoy le estamos presentando a los maestros y maestras una opción nueva, una opción real, clara y concreta para el Senado de la República, y así poder tener una mayoría que esté a la altura de las necesidades y las reivindicaciones del magisterio del Cesar, del magisterio colombiano y por supuesto de toda la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje, profesor Nelson Alarcón, para la ciudadanía, para que voten por la gente que le va a servir al pueblo aprobando las reformas que el gobierno presente, el nuevo gobierno? Precisamente creo que la inmensa mayoría del pueblo colombiano, la ciudadanía, está de acuerdo en que debe ser modificado, que debe ser cambiado el Congreso de la República, y es en la mano de cada una y cada uno de ustedes. Por eso nuestro llamado, mi mensaje, nuestro mensaje, nuestra invitación es que nos acompañen activa, masivamente, pero con su voto, con su valioso voto, el próximo 8 de marzo, marcando en la lista al Senado de la República Fuerza Ciudadana número 4, para que realmente podamos avanzar y podamos generar esos espacios, esos cambios y esas transformaciones. Llegar al Senado de la República para desde allí liderar los procesos y que realmente se puedan aprobar las diferentes reformas integrales que hoy requiere y necesita el pueblo colombiano. ¿Qué decir del candidato a la presidencia, Iván Cepeda? Bueno, hay una multiplicidad de candidatos y candidatas y esperamos, hay varios de la izquierda, del centro izquierda, que aquí hay que lograr unificarnos, hay que lograr masificarnos. También está otros candidatos como es Roy Barreras, como Carlos Caicedo, Iván Cepeda. Bueno, hay una multiplicidad y creo que hay que llamar, y nosotros llamamos a la unidad para poder escoger un solo candidato y poder enfrentar a la derecha como nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos demostrado. Finalmente, profesor Nelson Alarcón, ¿qué opina usted del reajuste salarial del 23%? Bueno, del 23% el reajuste salarial
me habla del salario mínimo. Sí, señor. Entonces, frente a ese es un salario mínimo vital. Por eso tuvo este crecimiento, porque tiene otros componentes, como lo orienta la Organización Internacional del Trabajo. Y muy importante, para que podamos avanzar, para cerrar esas brechas de desigualdad. Claro, son aproximadamente 1.600.000 trabajadores y trabajadoras que se ven beneficiados en el salario mínimo vital, pero necesitamos avanzar, necesitamos las reformas sociales, necesitamos las transformaciones del territorio, y por eso celebramos y respaldamos este incremento del salario mínimo vital, como ahora se denomina, porque tiene otros componentes adicionales y que obviamente va a propender por el beneficio y la estabilidad y el cierre de las brechas de un sector de los trabajadores muy importantes de Colombia. Finalmente, profesor Nelson Alarcón, ¿qué mensaje le deja usted a los docentes del Cesar y Valledupar concretamente? A todos los maestros y maestras del departamento del Cesar, hacerle la invitación a que nos acompañen el próximo 8 de marzo con su valioso voto, con sus amigos, amigas, familias, con todos sus cercanos, para realmente tener representación en el Congreso de la República. Es inadmisible que hoy no tengamos maestros y maestras, como siempre lo hemos tenido en la historia, que realmente defiendan la educación pública, los derechos de los niños, de los jóvenes, de las comunidades afro, indígenas, raizales, campesinos y por supuesto de todas y todos. Esa es la invitación, que participemos activa y masivamente votando el 8 de marzo, Fuerza Ciudadana al Senado, número 4 en el tarjetón. Muchas gracias. Gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles ADUCESAR Somos Todos. La actividad laboral la presenta un directivo de la CUT. Bueno, primero que todo le damos la bienvenida a los trabajadores del departamento del Cesar, muy especialmente a los maestros y al conjunto de los trabajadores afiliados a la central y los no afiliados también. Nosotros hacemos el trabajo 365 días al año en función de los trabajadores y del pueblo colombiano. Como prioridad tenemos 3 temas. El uno es salvaguardar lo que significa el salario decretado por el gobierno nacional ante la imposibilidad de un acuerdo con los otros gremios. Consideramos que el salario digno y el trabajo decente, más que una consigna, es un principio que hemos trabajado durante los últimos 10 años. Ha sido nuestra bandera y hoy que la hemos alcanzado no la vamos a entregar. Vamos a defenderla en la calle, en los estrados judiciales y donde nos corresponda. Segundo, tenemos la preocupación por la negación de la aprobación del presupuesto nacional, lo que ha obligado al gobierno a declarar la emergencia económica, que muchos de los gremios y políticos del país consideran que es un acto populista del presidente, pero nosotros consideramos que es necesario prestarle la debida atención, porque en la medida en que no se apruebe el presupuesto y no se blinde con el tema financiero, seguramente el segundo semestre de este año 2026 va a ser un año de muchos problemas, porque se dan los aumentos salariales, se dan los cumplimientos de los acuerdos, pero si no hay un soporte de base para cubrirlo, seguramente que va a escasear no solamente los recursos para cubrir las pretensiones que hoy tenemos, sino los mismos salarios de los trabajadores y especialmente del sector público. Y un tercer elemento es la defensa de la soberanía nacional. Nosotros no podemos permitir que la burguesía nacional, que esa rancia aristocracia, pretenda vender la imagen de nuestro presidente como un narcoterrorista, cuando ha sido un hombre intachable, cuando como senador, con toda la información que obtuvo y de manera seria, mandó a la cárcel a más de un paramilitar, a más de un político con relaciones de narcotráfico, y eso no es una historia antigua, es la historia reciente de Colombia, sobre la cual él hizo su ejercicio como senador y demostró con suficiente evidencia lo que denunció a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, no es el problema de Venezuela, ni es un problema con los libios, ni es un problema con los iraquíes, es el presidente de Colombia, que hoy ha trascendido y que es un líder de carácter mundial, a diferencia de otros que siguen tratando de resistir como dinosaurios en la política nacional. Ya hoy Gustavo Petro Urrego trascendió como dirigente mundial, como un pensamiento nuevo, como un pensamiento que puede liderar cualquier proceso a nivel mundial.
Entonces estamos atentos a la situación con el presidente, a la defensa de la soberanía, a la defensa de lo que se denomina la emergencia económica y a defender el salario. Igualmente estamos haciendo el ejercicio político para cambiar ese Congreso y poder aportar desde lo alternativo. Particularmente estamos apoyando al compañero Nelson Javier Alarcón de la coalición Fuerza Ciudadana, que es el número 4 en la lista. Profesor, ¿cómo califica la CUT la reunión próxima que va a tener Donald Trump con el presidente Gustavo Petro? A nosotros nos parece, a diferencia de muchos sectores, que Petro debe ir. Y estamos seguros de que Petro no va a llegar a echarle un discurso genuflexo al presidente de los Estados Unidos, sino que llevará la suficiente información para demostrar quiénes son los que realmente aquí atentan contra la estabilidad nacional e internacional y qué se ha hecho en el gobierno de Gustavo Petro, que se ha decomisado cantidades de toneladas de cocaína, se ha llevado a la cárcel a los principales capos, se ha combatido a la insurgencia que no ha querido replegarse a los acuerdos e igualmente se ha golpeado a las bandas terroristas, de organizaciones delincuenciales en todo el territorio. Se ha hecho lo que corresponde en el marco de la Constitución Nacional de 1991. Gracias, profesor, muy amable. A usted. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.